El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Por renuncia se desintegra terna para fiscal ad hoc. Corte dice que el presidente puede reintegrarla o cambiarla. Falsa noticia sobre fallecimiento de expresidente Betancur conmueve al mundo. JEP ordena búsqueda de alias El Paisa. Corte Suprema abre investigación preliminar contra Gustavo Petro. Líder social herido rescatado por el ejército. Marchas de estudiantes hoy en el país con ligeros desórdenes en Bogotá y Pasto. Medellín es elegida como una de las 25 ciudades con mejor alumbrado navideño en el mundo. En minutos les tengo ampliación de esta fantástica noticia desde Expartesanías en Corferias. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Una historia para no creer de los senadores Paloma Valencia e Iván Cepeda, que son acérrimos contradictores. 2. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores podrá a partir de ahora ser convocada por el presidente Duque. 3. No solo los dirigentes políticos se voltean, también los sindicatos. Y tengo ñapa. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. Sí, se casan. 1, 2, 3 y mi ñapa nupcial al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia retornó la terna enviada por el presidente de la República, Iván Duque, para elegir un fiscal ad hoc que se encargará de investigar los procesos del caso Odebrecht. El presidente de la corporación se desplazó personalmente hasta la Casa de Nariño para comunicarle la decisión al jefe de Estado. Para la sala plena, la renuncia de una de las ternadas, Margarita Cabello, magistrada de ese tribunal, desconfiguró la terna. Dispuso retornar la terna por usted enviada para la designación de un fiscal ad hoc, toda vez que una de sus integrantes, doctora Margarita Leonor Cabello Blanco, presentó en la fecha renuncia irrevocable a la misma. Aclaró que el primer mandatario podrá nombrar una nueva terna o reemplazar la magistrada que renunció. Eso es potestad del presidente. Ustedes observan de la lectura de la carta, se hace referencia solo a la integrante, la doctora Margarita Cabello, sobre su renuncia. El magistrado agregó que si antes de la vacancia judicial reciben nuevamente la terna, podría citarse a sala plena extraordinaria. El señor presidente sabe que hoy fue la última sala plena ordinaria del año, como así está dispuesto en el calendario. No obstante, el señor presidente, si en su fuero considera que puede acaba de integrar la terna pronto, hipotéticamente la semana entrante, entonces, en mi condición de presidente, podríamos prever la posibilidad de la convocatoria de una sala plena extraordinaria. El presidente de la República se encuentra analizando la situación para tomar una decisión en el menor tiempo posible. Y así fue, horas antes de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada de esa corporación, Margarita Cabello, renunció a su postulación como candidata a ser nombrada fiscal ad hoc para encargarse de 3 procesos del caso Odebrecht. En una carta enviada al presidente Iván Duque, la magistrada aseguró que las críticas infundadas y sesgadas, apartadas de la verdad, ofenden su dignidad y la hacen comprender que su deseo de servirle al país sería en vano, razones que la llevaron a renunciar. Por lo que las críticas, repito, constructivas, están diciendo podía influir en demorar una decisión tan trascendental para el país, doy un paso a un lado porque primero está la institucionalidad y luego mi nombre y mi honra como jurista en este país. Según la magistrada, está convencida que no existía inhabilidad o impedimento para ejercer el cargo. En una decisión tan importante como es designar un fiscal ad hoc, a pesar de que estoy completamente segura que no hay ninguna inhabilidad, debía dar un paso atrás. Cabello Blanco le agradeció al presidente Iván Duque por haber tenido en cuenta su nombre para la terna. Una falsa noticia sobre el fallecimiento del expresidente Belisario Betancur conmovió al mundo. El exmandatario sigue delicado de salud y permanece internado en la Fundación Santa Fe. Gerardo Aristizábal, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido de la situación del expresidente?
Hola, buenas noches. En la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa Fe se encuentra el expresidente de la República, Belisario Betancur, quien gobernó a Colombia entre 1982 y 1986. El rumor sobre su muerte lo puso la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en un Twitter que publicó a las 6:37 de esta tarde. Todos los medios de comunicación recogieron este trino de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que decía: que en paz descanse el expresidente Belisario Betancur. Su vida, su obra, su amor por Colombia, su curiosidad intelectual insaciable, su grandeza como hombre público y en el retiro, constituyen un ejemplo sobre el deber ser, fortaleza para Dalita y toda su familia. El cuerpo médico de la Clínica Santa Fe y sobre todo sus familiares desmintieron la noticia de la muerte del expresidente conservador, que tuvo que lidiar durante su mandato con dos tragedias gigantescas: la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 el 5 y 6 de noviembre de 1985 y una semana después la tragedia de Armero, este municipio tolimense que por la erupción del Nevado del Ruiz perdió a más de 20.000 familias. La vicepresidenta, en un trino posterior, publicado 32 minutos después, a las 7:02 de la noche, corrigió la información. Lamento mucho haber recibido una información equivocada que dio lugar a mi nota de pésame. Me alegra saber que el presidente Belisario Betancur sigue vivo. Lo lamentable de la información sobre la supuesta muerte del expresidente Belisario Betancur fue que la noticia le alcanzó a dar la vuelta al mundo. A esta hora, por petición de familiares y allegados, la Clínica Santa Fe prepara un comunicado oficial. Desde el norte de Bogotá, en la Fundación Santa Fe, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, gracias. Y la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el senador Gustavo Petro por el video en el que aparece recibiendo dinero supuestamente para su campaña política. La decisión fue adoptada por el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, César Reyes, quien decretó la práctica de varias pruebas para establecer si existió algún hecho al margen de la ley que dé pie para abrir una investigación formal. El senador Petro será escuchado en versión libre para que explique lo ocurrido. También se ordenó la declaración de la senadora Paloma Valencia, la persona que dio a conocer el video, además del excontratista del distrito Juan Carlos Montes y el arquitecto Simón Vélez, quienes se han visto involucrados en el episodio. El abogado Abelardo de la Espriella también será llamado para que amplíe su denuncia frente a que supuestamente el dinero que recibe Petro en el video pertenecía al narcotraficante conocido como el Loco Barrera. En un trino, el senador Petro aseguró: toda la militancia de la Colombia humana debe entender que han dado orden de destruirnos. No estamos en una democracia. Hoy deben suspenderse las discusiones electorales y preparar los momentos de la movilización generalizada y la solidaridad mundial. En un comunicado de 4 puntos, la Fiscalía reveló que indaga si la campaña presidencial de Gustavo Petro recibió aportes del extranjero para su financiamiento. Según un comunicado dado a conocer por la Fiscalía, la entidad investiga si la campaña presidencial de 2018 de Gustavo Petro recibió aportes del exterior para financiar la misma. Según explicó el ente investigador, la entidad analiza los balances reportados ante el Consejo Nacional Electoral para establecer si se cometió alguna irregularidad. Por presuntos aportes de empresas vinculadas con el exterior, desde el 3 de agosto del año en curso, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal con base en la Ley 1864 de 2017. El senador Gustavo Petro denunció que la Fiscalía estaría haciendo una serie de inspecciones en el Consejo Nacional Electoral por la investigación por el video en el que aparece contando billetes. Sin embargo, el ente acusador aclaró que la diligencia no está relacionada con el video, sino con el caso de posible financiamiento irregular en el que estarían implicados una serie de particulares. En ese sentido, el ente acusador abrió indagación preliminar a Blanca Durán, exgerente de la campaña de Petro. El procurador Fernando Carrillo denunció que los exdirectivos de Odebrecht no han declarado en los procesos disciplinarios que se adelantan en la entidad, pese a que los exfuncionarios negocian un acuerdo de colaboración con Colombia. El procurador señaló que pese a que los exdirectivos de Odebrecht, Luis Bueno, Luis Antonio Mameri y Luis Eduardo Arrocha, están negociando con la Fiscalía un principio de oportunidad, los exfuncionarios aún no han entregado ninguna declaración ante el Ministerio Público. Llegó la hora que le cuenten la verdad al país, ojalá que sea verdad tanta belleza, y esperamos es simplemente que vengan y declaren y que lo hagan de cara al país y con la verdad siempre gobernando todas sus declaraciones. El procurador señaló que se han dispuesto las vías de colaboración para escuchar a los brasileros sin avances. Es muy poca la colaboración que han prestado en el proceso disciplinario. Si ellos están pensando en suspender de alguna manera o tratar de colaborar en el proceso disciplinario, ojalá nos cuenten la verdad, porque no la han contado hasta el momento. Las declaraciones del procurador se dieron tras la firma de un convenio con Camacol para fortalecer la transparencia en el sector de la construcción.
La Jurisdicción Especial para la Paz pidió al Ministerio de Defensa y a otras entidades gubernamentales ubicar al exguerrillero de las FARC, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. La JEP ordenó pruebas para determinar si El Paisa está cumpliendo el acuerdo de paz. Una de las órdenes fue dirigida al Ministerio de Defensa. Que allegue la información sobre el posible reagrupamiento y retoma de armas de las estructuras que operaban bajo el mando de Velázquez. También le hizo una petición al Ministerio de Defensa, a las fuerzas militares, la policía, la Fiscalía y la unidad de investigación de la JEP. Establezca la ubicación actual de Hernán Darío Velázquez. En caso de que no sea posible, deberá determinar los lugares que haya frecuentado desde el 1 de diciembre de 2016. Esta orden la dio la JEP porque alias El Paisa no atendió sus llamados, el más reciente en septiembre, cuando le pidieron un informe sobre su compromiso con el acuerdo de paz. Velázquez fue el único que no presentó el informe dentro del plazo otorgado. Tampoco solicitó prórroga para hacerlo. El Paisa fue uno de los guerrilleros más temidos de las FARC. En la justicia ordinaria tiene condenas a más de 40 años de prisión por hechos como el ataque al Club El Nogal. Un líder campesino herido por disidentes de las FARC en el departamento del Meta fue rescatado por el ejército y en Caquetá fue evacuada otra familia que recibió amenazas. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Yarumales en Vistahermosa Meta fue herido con varios disparos por supuestos disidentes del Frente Séptimo de las FARC. Se escondió durante varias horas en el monte, donde fue encontrado por el ejército, que lo trasladó hasta un centro médico. Se alcanzó a dar aviso oportuno a las autoridades y en los dos casos ellas ahí mismo actuaron y verdaderamente se evitó la muerte de estos líderes. Había que asegurar sus familias porque estaban amenazadas y con gran pericia y destreza lo hicieron así las Fuerzas Armadas de Colombia. En San Vicente del Caguán, Caquetá, también fue evacuada una familia que estaba confinada en una vereda por amenazas. 5 bandas dedicadas al lavado de dinero y envío de droga a través de correos humanos fueron desarticuladas en 7 zonas del país. 27 personas fueron capturadas. Según la policía, el ingreso ilegal de dólares, que era el producto de la venta de cocaína a carteles mexicanos y europeos, lo hacían a través de jóvenes y estudiantes universitarios. Hay un caso que llegaron a ingresar $75,000 en un solo viajero. Las autoridades capturaron en total a los 27 integrantes de las 5 bandas criminales que articulaban y usaban a las personas como correos humanos. Casi un centenar de viajes al exterior y logró traer más de 1.000 millones de pesos. 41 personas también fueron capturadas y eran, según las autoridades, las que ingresaban ilegalmente el dinero al país. El Tribunal de Cundinamarca declaró nulo el intento del alcalde Enrique Peñalosa de vender las acciones de la empresa de teléfonos de Bogotá. Con la decisión en segunda instancia del tribunal, se cayó la autorización que había concedido el Consejo al Distrito para vender las acciones de la ETB. Nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones de los jueces. Pese a la decisión judicial, la Administración de Bogotá insistirá en la venta de la empresa, por lo que volvería a presentar el proyecto el próximo año. Pues estaremos revisando la oportunidad, la conveniencia y la pertinencia. Con la venta, el distrito esperaba recaudar cerca de 2 billones de pesos para financiar obras. No solamente pierde Bogotá el proceso, pierden los ciudadanos, porque vamos a dejar de percibir unos recursos importantes básicamente para obras de colegios, hospitales, jardines infantiles. La intención de la Alcaldía de Bogotá era vender el 88% de la empresa. El cierre del Coliseo Deportivo El Salitre desató polémica. El Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, al parecer, ordenó el cierre con los deportistas dentro. Cerca de 50 jóvenes permanecieron retenidos. Bajo llave quedaron entrenadores y deportistas en el Coliseo Deportivo El Salitre, luego de que el Instituto de Recreación y Deporte diera la orden de cerrar el escenario para obras de reforzamiento. Hay alrededor de unos 50 niños adentro. El instituto tomó la decisión unilateral de, como ustedes pueden ver, de cerrar las instalaciones estando los alumnos adentro. Los deportistas que llegaron a entrenar se estrellaron con el vigilante. No podemos entrar. Y varios padres de familia tuvieron que ingeniárselas para entrar por sus hijos. Duré más o menos media hora dando vueltas para poder ingresar. Lo cierto es que el Coliseo del Salitre fue cerrado y las ligas de gimnasia y voleibol de Bogotá se quedan sin sede para entrenar. No sé qué decirle en realidad a los padres, no tengo un plan B para decirles mañana vamos a entrenar a algún lado. El IDRD le salió al paso a la polémica. Y lo venimos haciendo desde un año. Las ligas debían prepararse para este momento importante de estas obras que el instituto le quiere entregar a la ciudad. El instituto agregó que 11 de las 9 ligas fueron reubicadas. Las obras en el Coliseo, que está en riesgo de colapso, durarán 10 meses.
Los estudiantes de las universidades públicas salieron a marchar en las principales ciudades del país. En Bogotá y Pasto se registraron algunos incidentes aislados. Salvo por unos incidentes de orden público, las movilizaciones estudiantiles tuvieron completa calma en la capital de la República. Los incidentes se presentaron a la altura de la avenida Caracas con calle 26. Es muy desgastante estar tanto tiempo en las calles. Pese a haberse aprobado recursos de regalías para la educación superior, los estudiantes consideran que aún es necesario una inyección de más recursos por parte del gobierno nacional. Dichos recursos no son suficientes, entendiendo que dichos 2 billones, uno va para la educación superior pública, pero el otro está destinado tanto para la educación secundaria, primaria. En la Plaza de Bolívar se presentaron algunos conatos de disturbio y acusaciones de los estudiantes de gente infiltrada. Finalmente, en Pasto también se presentaron disturbios entre los estudiantes y la fuerza pública. Un grupo de científicos australianos desarrolló una prueba que utiliza neopartículas de oro para detectar en 10 minutos indicios de cáncer. Científicos australianos crearon una nueva técnica para diagnosticar el cáncer. Lo más sorprendente es que tarda solo 10 minutos. El nuevo método, publicado en la revista Nature, usa neopartículas de oro, pues descubrieron que, a diferencia de las células sanas, las cancerígenas tienen una reacción específica cuando entran en contacto con dichas partículas. La revolucionaria técnica tiene una precisión de hasta el 90% y ha llamado la atención por su simpleza, bajo costo y rapidez en la detección del cáncer. El ensayo se llevó a cabo con 103 muestras humanas, 72 tenían células cancerígenas y 33 estaban sanas. Hasta ahora se ha usado en la detección del cáncer de mama, de próstata, de intestino y de linfoma, pero investigadores creen que serviría también para otros tipos de cáncer. El arresto de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, por petición del gobierno estadounidense, desató tensión entre China y Estados Unidos en una jornada de grandes caídas en los principales mercados bursátiles del mundo. La detención ordenada por Washington de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, amenaza el reciente acercamiento comercial entre Estados Unidos y China tras meses de tensiones económicas entre ambas potencias. La mujer de origen chino e hija de Ren Zhengfei, el director y fundador de la compañía, fue arrestada en Canadá acusada de violar las sanciones que la administración de Donald Trump le impuso a Irán, mientras que Pekín exige que sea puesta en libertad de inmediato. Huawei está bajo la lupa de Washington desde hace varios meses, pues representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense por su supuesta cercanía con el gobierno chino. El arresto ha tenido una fuerte repercusión en los mercados bursátiles del mundo. El temor a un recrudecimiento de las tensiones comerciales causó un fuerte desplome en las bolsas asiáticas, mientras que en los parques europeos provocó caídas superiores al 3%. En Wall Street, el Dow Jones de Industriales acumuló una pérdida mayor a los 1.000 puntos tras 2 días en números rojos. Tras 6 horas de sesión a puerta cerrada, la Organización de Países Exportadores de Petróleo no llegó a un consenso final para reducir la producción de crudo en 2019. La OPEP supeditó su decisión a la adhesión de Rusia y otros aliados, con los que se reunirá mañana, mientras los precios del crudo acentuaron su caída. La Mesa de Concertación Laboral dio a conocer los datos de productividad, inflación y crecimiento para que empresarios y sindicatos hagan sus propuestas para el incremento del salario mínimo de 2019. La Mesa de Concertación Laboral dio a conocer que la productividad total en el país sumó 0,52%. Nosotros llevamos Colombia 4 años en que la productividad era negativa. De otra parte, el DANE presentó el impacto que tendría el alza del salario mínimo en los trabajadores. Estamos hablando en Colombia de que tenemos 22 millones de ocupados, el 44% podría ser 9 millones de personas que ganan hasta un salario mínimo. La inflación a noviembre de 2018 es de 3,27%. Todos estos datos son reunidos para que la próxima semana empresarios y sindicatos pongan sobre la mesa sus propuestas para el incremento del salario mínimo. La directora de Planeación, Gloria Alonso, presentó los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que reducirá los índices de pobreza.
Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo está la reducción de la pobreza, para lo cual se trabajará en políticas de apoyo y mejoras en diferentes frentes de la economía nacional. Se tendrán estrategias transversales en sostenibilidad, ciencia y tecnología, además de transporte y logística. Lo vamos a hacer con emprendimiento, con apoyo a las grandes apuestas productivas, a la transformación productiva de nuestro país. La meta en reducción de pobreza monetaria es pasar del 26 al 21%, que representa más de 2.9 millones de personas que saldrían de esta condición en los próximos 4 años. Por su parte, en pobreza extrema pasaría de 7.4 a 4.4%, es decir, 1.5 millones de personas. Sigamos creciendo en términos de generarle oportunidades de trabajo a todas esas familias, de acceso a los mercados de trabajo. Cabe recordar que la inversión del Plan Nacional de Desarrollo suma 1.100 billones de pesos. Las comisiones sextas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto que moderniza el sector de las tecnologías en el país. Las comisiones sextas de Senado y Cámara aprobaron los 49 artículos del proyecto que moderniza el sector de las tecnologías en el país. La iniciativa busca que por lo menos 40 millones de colombianos queden conectados a través de la red. Llegarán mayores recursos para la televisión pública, habrá mayor velocidad de contenidos digitales y se contará con mecanismo de digitalización avanzada. La ministra Silvia Costaín calificó como histórica esta aprobación. Aquí no se está creando ningún tipo de monopolio, no se está regalando absolutamente nada. Estamos trabajando para que cada día más cada colombiano pueda estar mejor. Además, el proyecto elimina la Autoridad Nacional de Televisión y consolida la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Se crea el Fondo Único de la Televisión y las concesiones del espectro irán por 20 años. El espectro en su texto original del gobierno venía para que fuera por 30 años, más 30 años renovables. Desde la ponencia se propone 20, que fue un concepto que se le pidió a la GMA, donde es como el promedio. Colombia está en 10, algunos países están en 15, el más alto es Chile, que está en 30, pues nosotros con este proyecto decidimos que fuera en 20. La iniciativa pasa a las plenarias de Senado y Cámara. La Cámara de Comercio de Bogotá estrena junta directiva. Hoy fueron elegidos 8 dirigentes del sector empresarial con cerca de 2.000 votos. Luego de 8 horas de votación electrónica, los cerca de 8.000 afiliados de las cámaras de comercio eligieron su nueva junta directiva. Agropecuaria La Trinidad 2 SAS, Iluminaciones del Alto Magdalena, Transporte Vigía, Joyería Líbano SAS, Alcomex, Alberto Preciado y Asociados SAS, Pisantex, Impofer, importadora de ferretería SAS. Se presentaron 19 listas. El gran elector fue Agropecuaria La Trinidad del empresario Jaime Alfonso Mantilla. Entre los favoritos figuraban Colsanitas, que no quedó. La nueva junta directiva asumirá funciones desde el mes de enero. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,31% a 1.390 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 2,05% a 5.960 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol, al perder 3,73% a 3.100 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 50.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.187 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.910 pesos y la venden en 2.960 pesos. Un euro cuesta 3.584 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 5 centavos. El azúcar se transó en 12,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $51 con 72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.100 pesos. Después de comerciales nos conectamos desde Expo Artesanías de Colombia con la unión perfecta entre artesanos y diseñadores colombianos en un pabellón llamado Diseño Colombia. No me falle. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde Expo Artesanías de Colombia en su segundo día, pero más adelante les hablo de esta feria, porque hoy iniciamos con Medellín y su alumbrado navideño, que ha sido elegido como uno de los más bellos del mundo, una obra hecha 100% con manos colombianas. Viena en Austria, Río de Janeiro en Brasil, París en Francia, Hong Kong y Medellín, Colombia. Son solo 5 de las 25 ciudades elegidas como sedes de los alumbrados más impresionantes del planeta. El portal digital del diario USA Today hizo la selección. Eso es increíble y es emocionante
porque gracias a ello no trabajamos por ese tipo de reconocimientos, pero sin embargo es ese reconocimiento a la labor que hacemos, un equipo humano de 219 personas que día a día nos esforzamos con amor, con pasión, dedicación, compromiso, por hacer cada día uno de los mejores alumbrados para la ciudad, para Colombia y por supuesto para todos los habitantes. Hemos logrado una perfección en hacer unas filigranas y unos trabajos monumentales de figuras de animales y de plantas, que es increíble el realismo con la que lo realizamos. Son 25 millones de bombillas LED que dan vida a 35.000 figuras tejidas a mano, un tributo a la flora y la fauna de Colombia. Y ahora sí hablemos de Expoartesanías, porque los diseñadores más cotizados colombianos se han unido a los artesanos para crear una colección de exportación. Diseño Colombia es el espacio dedicado al diálogo entre artesanos y diseñadores para crear piezas universales que conquisten otros mercados. La idea es que cada uno siga teniendo su identidad, tanto el artesano con su materia prima, su oficio y su técnica, y el diseñador con su estilo y con su marca siga manteniendo como ese estilo, y encontramos como un punto intermedio, ese lenguaje en donde hablan los dos y empezamos a desarrollar estos productos en donde ninguno de los dos está perdiendo la identidad y los dos tienen tanta importancia al mismo nivel en el producto. Cada una de estas piezas es sofisticada, moderna y podría ser parte del mobiliario o del closet de cualquier persona en el mundo que valore el trabajo hecho a mano. Acá gana el artesano, el diseñador y el país. Un pie en el futuro para esta nueva generación de talentosos artistas. Esto y mucho más se encuentran en Expoartesanías 2018. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con mucha más información del mundo del entretenimiento. No me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Una historia para no creer de los senadores Paloma Valencia e Iván Cepeda, que son acérrimos contradictores. 2. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores podrá, a partir de ahora, ser convocada por el presidente Duque. 3. No solo los dirigentes políticos se voltean, también los sindicatos. Y tengo ñapa. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. Sí, se casan. 1, 2, 3 y mi ñapa nupcial después de Pregúntale a mí. Muy buenas noches. Continuamos el diálogo que iniciamos la noche anterior con nuestros invitados Alex y Alejandro. Alex de la Universidad de Medellín y Alejandro de la Universidad Nacional. Yo creo, me puedo equivocar, que el país no tiene muy claro por qué razón el gobierno se niega a atender cualquiera de las fórmulas de ustedes. Yami, nosotros hemos llegado a la mesa con una premisa que hemos defendido y es plata sí hay, lo que no hay voluntad política. ¿Pero por qué no hay voluntad? ¿En qué sentido? Nosotros le hicimos al gobierno un recuento de 6 fondos donde hay recursos y se los voy a anunciar rápidamente. El primero, los fondos de utilidades o los fondos patrimoniales del ICETEX. El ICETEX ya están comprometidos. No. El ICETEX en este momento tiene de utilidades alrededor de 900.000 millones de pesos y con las proyecciones de este año llegará a 1.2 billones de pesos. El fondo patrimonial del ICETEX en este momento tiene guardaditos 2.3 billones de pesos e incluso tiene hasta inversiones en la constructora de los Alpes y se niega a dar. ¿Y el segundo fondo? El segundo fondo, en donde les hemos demostrado cómo existen recursos, son en las vigencias del presupuesto general de la Nación al 2018 que están asignadas más no comprometidas. Para el 31 de octubre del 2018, ahí habían 51 billones de pesos que no se habían gastado. Entonces, digamos, mire, ustedes tienen las pruebas de que sí existen recursos. El gobierno sostiene que no. Y el propio presidente dijo, dinero no tengo para este año. Entonces, ¿esto cuándo va a terminar? ¿Esto es interminable? Por supuesto que no. Tú mismo lo has dicho, nosotros hemos demostrado que sí existen los recursos. Por ejemplo, cuando presentamos la propuesta de los recursos no apropiados o no comprometidos que no se habían ejecutado para este año, el gobierno salía diciendo que no, que esos recursos, si bien no se habían comprometido, se iban a comprometer y que no podían destinarlos a educación superior. Y les demostramos que eso no era cierto, porque la ministra, la última propuesta que puso sobre la mesa era comprometer el 20% de esos recursos para educación superior. ¿Para este año? No, para las vigencias de 2019, 2020 y 2021. El cuento es que ellos no solo dijeron que no había
plata para 2018. Dijeron que en general ya no había más plata para la educación superior y que el esfuerzo que habían hecho era el mejor. Pero nosotros hemos demostrado que eso no es así. Luego, el paro no es interminable, por supuesto que no, porque el paro no se puede convertir en un fin. Es un medio para alcanzar un fin. Lo que invitamos al gobierno es precisamente a que haga un esfuerzo más destinándole un recurso que hoy, es que esto no es un capricho ya. Efectivamente, el presidente mira esto, para el año 2022 el mejor esfuerzo que han hecho es de ofrecer 4.5 puntos porcentuales por encima del IPC. Y si revisan las cifras del sistema universitario estatal, del SUE, que proporcionan los rectores de las universidades públicas del país, te das cuenta que el promedio de lo que suben los gastos de las universidades por encima del IPC es 4.65, lo que quiere decir que lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa ni siquiera alcanza para detener el hueco presupuestal y el déficit fiscal que están sufriendo las universidades. Tienen que hacer un esfuerzo más, porque si no las universidades van a terminar despedazándose todas y van a tener que cerrar. Pero mira, Alex, tú dices, mira, el asunto, nuestra posición de huelga, de paro, de rechazo, de protesta, no es interminable. ¿Cómo se termina? Eso uno, pues, cuando el gobierno acepta. Y si el gobierno no acepta porque insiste en que no tiene recursos, inmediatamente es fuerte comercial. Yamil, yo creo que eso es una pregunta que toca hacérsela puntualmente al gobierno. Efectivamente, los costos que representa estar en paro son altísimos, nosotros se los hemos contado al país y lo que no entendemos es cómo el gobierno después de tantos días de paro no presenta una solución sobre la mesa. Ahora, la decisión de terminar el paro le corresponderá a las asambleas estudiantiles y nosotros lo que estamos haciendo en la mesa es tratar de llegar al mejor acuerdo posible para salvar las universidades públicas, pero estamos convencidos y lo que le pedimos al presidente es que haga un esfuerzo más. Si él se supone que tiene un compromiso arduo con la educación superior y quiere salvarla, pues que haga un esfuerzo más, y yo estoy convencido de que en ese momento las asambleas estudiantiles y los estudiantes volveremos a clase, que es lo que estamos esperando todos con ansias desde el primer día del paro, y que el gobierno y el presidente prefiere estar sentado con Maluma o cantando con el presidente de Ecuador que venir a solucionar este paro nacional universitario que ya completa más de 56 días. Óyeme, las manifestaciones de hoy, las marchas de hoy, jueves, ¿qué objeto tienen? Nosotros estas movilizaciones no las hacemos con el objetivo de torpedear la movilidad, como muchas veces se ha dicho. Estas movilizaciones las hacemos con el objetivo de sensibilizar a la gente y presionar al gobierno. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que el éxito que podamos tener en la mesa de negociación depende de los estudiantes en las calles movilizándose de manera pacífica. ¿Pero por qué asocias tú una cosa con la otra? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nosotros no hubiéramos tenido este paro nacional universitario, si nosotros no hubiéramos salido a las calles, nunca el gobierno nacional nos habría escuchado. Nosotros no paramos por parar. Nosotros antes de parar le mandamos muchos derechos de petición y le hicimos al presidente el llamado de, ojo, el presupuesto general de la nación está dejando por fuera las universidades públicas, y no nos escuchó. Nosotros sabemos que nuestro éxito y nuestra fuerza son los estudiantes movilizándose de manera pacífica, y es por eso que constantemente estamos haciendo ese llamado a que salgamos a protestar de manera civilizada, de manera democrática, de manera amplia, de manera pacífica, porque al fin y al cabo esa es nuestra fuerza en la mesa. Si nosotros no nos movilizamos, si nosotros pues no tenemos el paro universitario, el gobierno no podrá cumplir los acuerdos a los que se ha venido llegando y el acuerdo a que posiblemente se llegará. Si no tenemos las marchas, el gobierno no podrá, no entiendo. Lo que pasa es que las marchas y las movilizaciones se constituyen en el principal mecanismo de presión que tenemos los estudiantes. Es decir, el presidente no le otorgó lo que le dio a los rectores porque él es muy buena gente y quiso tener un detalle con la educación superior, sino porque la movilización estudiantil y profesoral paralizó al país al punto de que el presidente se vio obligado a entregarle las herramientas necesarias para salvar la educación. Entonces, el acuerdo que hubo entre el presidente Duque y los rectores... No, por supuesto que no, es un avance muy importante, los recursos los hemos aplaudido, son bienvenidos al sistema y son un avance significativo, pero no es suficiente. Yo le hago una multiplicación muy fácil. El gobierno acordó con los rectores aumentar el IPC más 3, IPC más 4, 4, 4. Nosotros hicimos las cuentas y eso en términos reales son alrededor de 500.000 millones de pesos para 61 instituciones de educación superior en 4 años. Eso da por resultado alrededor de 2.000 millones de pesos para entidad, para institución por año. Un día de funcionamiento de mi universidad, la Universidad Nacional de Colombia, vale 2.000 millones de pesos. Entonces, son recursos insuficientes, pero significativos e importantes. Nuestra pregunta final. El gobierno dice
que no hay recursos, que no tienen dinero, que no pueden pues falsificar ni timbrar dinero, que no lo tienen. Lo cual no es cierto. Bueno, eso dice la señora ministra, ya ella hay que creerla, pues no decirle, mire, mentiroso. Esa es la posición del gobierno, no hay recursos. Otra es la posición de ustedes. Hay una película muy conocida que se llama Alguien tiene que ceder. Todos tenemos que ceder. Nosotros, Yamid, hemos demostrado en la mesa que tenemos toda alguien tiene que ceder. ¿Quién tiene que ceder? Es que nosotros hemos cedido, Yamid. Frente a, por ejemplo, te conté ayer sobre lo que pasó con los recursos del año 2018 y nosotros cedimos en esa postura. Ahora, si ustedes han cedido, ¿en qué debería ceder el gobierno de la ciudad? Recurso a la base presupuestal de las universidades. La ministra lo reconoció en las ruedas de prensa y los medios en los que ha hablado, que efectivamente eso es lo que nos tiene estancados en la mesa. Entonces tú dices, efectivamente, a la ministra no le vamos a llamar mentirosa, la respetamos, pero que no diga ella que efectivamente le dio 1.2 billones a la base presupuestal, porque como lo dijo Alejandro, la plata realmente son 536 mil millones de pesos, que son 2.000 millones para cada institución. Entonces, hombre, que nosotros hemos cedido mucho, que el gobierno también es importante que entienda que esto no es un capricho de nosotros, sino que efectivamente el dinero que estamos pidiendo es lo mínimo, ni siquiera para mejorar, sino para mantener a las universidades como están y que no se hundan más en un hueco. La posición tuya es igual, es decir, la que tiene que ceder la ministra de Educación o el gobierno, pues. Yo creo que si estamos en una mesa de negociación sentados dos partes, tanto los estudiantes y profesores como el gobierno, ambos tenemos que ceder. Ustedes tienen que ceder también. Y hemos cedido, nosotros no somos ningunos intransigentes, no somos ningunos caprichosos, hemos elaborado propuestas muy serias y hemos cedido en lo que hay que ceder y esperamos que el gobierno tenga la misma voluntad para hacerlo. Como yo parto de la base que ustedes han comprendido muy bien el problema que enfrenta hoy, o que enfrenta no, que separa, que aleja al gobierno y a los estudiantes, la pregunta para ustedes es la siguiente. Primera, ¿alguien tiene que ceder? ¿Ustedes creen que deben ceder los estudiantes o debe ceder el gobierno? ¿Qué creen? El resultado de este sondeo saldrá mañana en esta emisión. Alejandro, muchas gracias, Alex, muy querido. Muchas gracias por el espacio. Vienen ahora los tradicionales minutos del 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Paloma Valencia del Uribismo e Iván Cepeda del Polo, Agua y Aceite tendrán que viajar juntos al exterior. Fueron delegados para que viajen a Estados Unidos a un encuentro con autoridades judiciales y legislativas norteamericanas. También viajará el senador Roy Barreras. Los tres, quienes integran la Comisión de Paz del Senado, aceptaron una invitación del Instituto de Paz de Estados Unidos, USIP, para participar como panelistas en el foro Perspectivas sobre la Seguridad, la Legalidad y la Paz durante el gobierno del presidente Duque. El foro será este 11 de diciembre. Tendrán reuniones en el Departamento de Estado, USAID, el Departamento de Defensa y el Congreso. Los tres aclararon que la invitación incluye el pago de todos los gastos, hospedajes y tiquetes de avión. 2. Las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes, por peleas partidistas, no habían escogido a sus delegados para la comisión asesora. Por fin se llegó a un acuerdo. Fueron escogidos como miembros principales los senadores Paola Holguín, del Centro Democrático, Emma Castellanos, de Cambio Radical, y Antonio Sanguino, del Partido Verde. Como suplentes fueron escogidos Paola Gudelo, del MIRA, Lidio Arturo García, liberal, y Werner Zambrano, de la U. Temas a la lata para ser examinados. Con prioridad, Venezuela y Nicaragua. 3. Desconcierto y sorpresa produjo en la mesa de concertación laboral que negocia el aumento del salario mínimo una voltereta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Al inicio de las mesas técnicas de negociación, la CUT presentó este documento, en el cual calculaba un aumento del salario mínimo para el próximo año en un 6,2%. Sin embargo, cuando en la negociación formal presentó un nuevo modelo de cálculo y pidió un aumento del 12% en el salario mínimo, el cambio de postura generó inquietud y sorpresa. Una de dos: o hicieron mal los cálculos o se arrepintieron cuando conocieron la posición de otras centrales obreras. ¿Ustedes qué creen? ¿La una o la dos?
Y mi ñapa de hoy, el amor llegó así, de esa manera, y se casan. Y no es que Jorge Enrique Bedoya, actual presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, tenga nada que ver con la canción, solo con esas palabras. Jorge Enrique era viceministro de Defensa. Un día, la consagrada y conocida periodista Claudia Palacios lo visitó en su despacho en búsqueda de ilustración y datos para el libro que escribía, Perdonar lo imperdonable. Fueron varias reuniones. Eso fue hace 5 años, también en diciembre. No fue amor a primera vista, pero de la entrevista se evolucionó a conversaciones personales. Cada día se tornaban más íntimas y amorosas. Y así, despacito, se enamoraron. Se casan a fin de año. Claudia perteneció a esta casa. Aquí se formó, aquí triunfó y aquí se proyectó. Sigue siendo nuestra gran compañera. Ahora todos les deseamos, tanto a ella como a él, miles de días y meses y años de amor y vida. Como escribió Antonio Machado, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan. Felicitaciones, Claudia. Un beso para los dos. Hasta mañana. Que descansen. Hasta aquí las noticias en CMI Emisión Central. A continuación, El Sultán, y a las 11 de la noche, última emisión y la controversia del día. En el Canal 1 seguimos creciendo.